Pero ahora con la materia. Que es textos y visiones del mundo. Y vamos a concluir con el texto ensayístico. Es el último texto que nos falta por ver. Entonces vimos el texto narrativo, el texto lírico y el texto dramático, y ahora nos vamos con el texto ensayístico. Entonces, vamos a tener que... Es un texto donde el autor va a ir desarrollando sus ideas, y una particularidad que tiene este texto es que su modalidad es, en su mayoría, va a ser argumentativa. Entonces, al inicio de la materia vimos nuestros 4 tipos de modalidades, que era la narrativa, la descriptiva, la expositiva y la argumentativa, que básicamente, pues, para poder utilizar esta modalidad necesito una idea, y esa idea, o a partir de la idea que yo seleccioné, pues es crear argumentos a favor o en contra de acuerdo a mi punto de vista. Entonces, vamos a tener que la modalidad en su mayoría va a ser argumentativa. Y nos dice que es un género moderno que es influido por el pensamiento liberal. Esto quiere decir que pues empieza a surgir un poco cuando se nos empieza a dar más libertad a la hora de pensar, donde ya no todo era cuadrado y es lo que dice tal y tal y tal, sino que ahora, en la actualidad, pues tenemos libertad de pensamiento, donde cualquier punto de vista, pues, tiene que ser escuchado, y pues en teoría no criticado. Y con el periodismo, porque al final de cuentas el periodismo defiende esta libertad de expresión. ¿Qué características va a tener nuestro
texto ensayístico, pues nos dice que sí o sí necesitamos un tema y que de acuerdo a la perspectiva que se tenga del tema, pues entonces se va a analizar e interpretar desde una visión en particular. Nos dice que sí o sí, una de las características es elaborar argumentos que den fuerza a nuestro punto de vista. Entonces, ¿en qué consiste el texto ensayístico? Y ahorita lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando y viendo qué estructura tiene el texto ensayístico, qué elementos debe de tener el texto ensayístico. Pues es que consiste en que yo escojo un tema, cualquier tema del que quiera hablar, y respecto a ese tema tengo que encontrar un problema. Entonces, ya encontré el problema y ese problema yo voy a tomar una postura. Esto quiere decir, estoy a favor o estoy en contra. Y al final de cuentas tenemos que la modalidad argumentativa, su objetivo es persuadir y convencer al lector. Entonces, yo tengo que buscar información que me funcione para desarrollar argumentos, para decirle a otra persona por qué debería considerar tener la misma idea que yo. Entonces, ¿cómo logramos persuadir o convencer? Pues mediante argumentos. Entonces, sí o sí tenemos que elaborar argumentos para darle fuerza o peso a mi punto de vista. Si solamente yo digo, ay, estoy a favor de la pena de muerte, pero no les digo por qué, ni les doy argumentos de por qué sí se debería de implementar la pena de muerte, pues entonces a lo mejor habrá gente que dice, ¿y por qué? Entonces hay que elaborar argumentos. Bien importante, los argumentos tienen que ser de referencias válidas. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un texto de tipo ensayístico, sí o sí, sus fuentes tienen que ser válidas. Y en otras materias ya hemos mencionado cómo podemos ir corroborando que la fuente o la referencia que estoy tomando es válida. Hemos hablado de cuestionarnos quién nos dice. Primero que nada, buscar al autor. Si lo que estoy leyendo tiene autor y ver qué ha hecho el autor. Buscar sitios que no sean editables. Hay muchos sitios en internet donde son editables. Esto quiere decir que cualquier persona puede publicar, o puede modificar la información. Y entonces ahí pierdo un poco quién me está diciendo, porque cualquier persona puede comentar. También asegurarnos o procurar que los sitios que yo consulto, pues son de instituciones reconocidas a nivel nacional o incluso mundial. Entonces, hay que ir buscando esos puntos para ir encontrando referencias válidas, porque al final, entre más sea fidedigna la fuente que estoy consultando, el dato tiene mayor validación. Fíjense, supongamos, ustedes van a redactar un argumento sobre alguna característica de la población mexicana, algún comportamiento que tiene la sociedad mexicana. Y tienen dos opciones. La información que me da Wikipedia o la información que me da el INEGI. Yo, o al menos creo que la mayoría, conocemos el trabajo que hace el INEGI año con año. Nosotros vemos a la gente del INEGI ir casa por casa realizando encuestas. Entonces, y de Wikipedia, pues ahora sí que
no sabemos de dónde salió esa información que me está dando Wikipedia. Entonces, lo correcto es que si voy a dar un argumento sobre algún comportamiento o alguna estadística de la población, sí o sí consultar el INEGI, porque yo sé que hay un trabajo de censo anterior, una investigación de campo, y que aparte a los resultados se les aplicó estadística. Entonces, de esta forma, si yo digo, el 56% de la población, y pones ahí que ese dato lo sacaste del INEGI, la persona puede ir a la página del INEGI, puede corroborar que el INEGI efectivamente está dando ese dato, y que ese dato pues viene de un trabajo previo de investigación. Entonces, por eso decimos que los argumentos tienen que ser de referencias válidas. Y ahorita vamos a ver que una de las características que debe tener el texto ensayístico, pues es que debe de ir referenciado. Esto quiere decir, tengo que colocar todas esas fuentes que yo consulté para que la otra persona que lo lee pueda ir a consultar esos datos que yo estoy publicando. Y nos dice que se presenta como una reflexión y no como una imposición al público. Esto quiere decir que cuando ustedes redacten un texto ensayístico, no tiene que sonar como de, es que tú a fuerzas tienes que pensar lo que yo quiero, sino decir, este es mi punto de vista y ahí les va porque es mi punto de vista. Y si con estos datos te convenzo, bien, y si no, pues ni modo, sigue manteniendo tu punto de vista. Entonces tiene que ser más una reflexión del tema que estoy abordando, más que buscar la imposición de puntos de vista con otras personas. Luego tenemos una estructura externa, vamos a tener estructura externa y una estructura interna. Vamos recordando, cuando hemos visto estructuras externas y estructuras internas dentro de un texto, la estructura externa es cómo debo de ir acomodando la información en el documento, ¿cierto? Y la estructura interna es lo que debe de contener el texto que estoy redactando. Entonces, ¿cómo es que voy a ir acomodando la información que yo voy teniendo en mi Word, supongamos, o en mi hoja en blanco? Pues lo primero que hay que colocar sí o sí, y esto no solamente en un texto ensayístico, sino en cualquier texto, es el título. Recuerden que es clave para poder atrapar al lector, porque nadie quiere leer un texto donde no viene la información que yo quiero. Entonces, el título de entrada da una idea de qué se puede encontrar en el trabajo. Entonces, nos dice aquí que tiene que ser una, que tiene que estar de forma clara y precisa, que sea corto y fácil de comprender, y a final de cuentas tiene que tener relación con el tema que estoy abordando. Esto quiere decir que si escribo un ensayo sobre la pena de muerte, pues entonces el tema tiene que al menos relacionarse, el título tiene que al menos relacionarse con la pena de muerte. No voy a poner homosexualidad, pecado o una forma de vivir, o no sé, o sea, porque nada que ver. Entonces tiene que ir relacionado con, con el tema que estoy abordando. Necesitamos una introducción, que es esa presentación al tema. Entonces es cuando a lo mejor pues buscamos una pequeña parte teórica sobre lo que voy a exponer. Supongamos que voy a hacer mi ensayo sobre la pena de muerte, pues entonces vamos a buscar qué hay respecto a la pena de muerte. A lo mejor introducirle al lector qué es la pena de muerte en la introducción, o en qué consiste, en qué países está autorizada la pena de muerte,
Y recuerden, la introducción debe de ser corta también, porque si no, entonces me voy a echar una introducción de 3 páginas, más aparte el contenido, y entonces pues me voy a ir aburriendo. Entonces la introducción es meramente darle una embarrada al lector sobre qué va el texto que va a leer. Ajá. Luego tenemos el planteamiento. Entonces ya en la introducción metí una pequeña parte teórica para decirle al lector sobre qué va a leer. Ahora sí, en el planteamiento es donde voy a incluir la parte del texto que dice cuál es mi punto de vista respecto al tema que voy a abordar. ¿Ah? Respecto al tema que ustedes quieren es, pues estoy a favor o estoy en contra. Ajá. Y vamos a dar de manera breve las razones por qué es que estoy a favor o estoy en contra. De manera muy sencilla, estoy a favor de la pena de muerte porque puede ser, puede ayudar a bla, 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 y puede traer estas ventajas, bla, 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 pero no nos vamos a meter tanto en argumentos, únicamente es como por qué sí o por qué no la pena de muerte. Sí por esto, sin dar argumentos. No, por esto y por esto. Ya después viene el desarrollo, que es donde introducimos ahora sí todos los argumentos. Yo te dije que sí por esto, ¿ah? Pero ¿de dónde viene este pensar mío? Ah, pues por esto, esto y esto. ¿Ah? Entonces ahora sí, en el desarrollo es donde nosotros, apoyándonos de diversas fuentes, vamos a ir desarrollando nuestros argumentos y vamos a empezar a lanzar uno tras otro tras otro, tras otro argumento, para sustentar la idea que yo tengo. Ajá, es decir, ¿por qué no quiero la pena de muerte? Y yo puedo encontrar en internet y en muchas fuentes, pues todas las desventajas que tiene, pues promover la pena de muerte e implementar en un sistema de justicia la pena de muerte. Entonces, por ahí me voy a ir. Luego tenemos, pues, la conclusión, que es, pues, donde, pues, una vez de haber expuesto todos esos argumentos de por qué sí o por qué no respecto al tema que estoy hablando, pues damos un juicio valorativo. ¿Ah? Pero sí que un juicio valorativo, pues al final de cuentas es decir, si está bien o está mal. Entonces, muchas veces pasa que nosotros tenemos la idea sobre algún tema, ajá, y de esos temas que vamos ahorita que sigamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el texto ensayístico pues aborda temas polémicos, ajá, donde sí hay que tomar un punto de partida, ¿no? O un punto de vista de decir sí o no. Y dentro de toda esta problemática pues hay la ética la que está involucrada y donde pues habrá gente que visualice la pena de muerte, el ejemplo que hemos estado viendo, como algo bueno o como algo malo. Entonces, en la conclusión, ahora sí es darle ese juicio valorativo. ¿Ah? Es decir, yo ya te argumenté por qué no, y entonces le voy a dar el juicio valorativo de que pues es una acción que es mala. Ajá. Y al final, también dentro de la conclusión, pues hay que incluir pues posibles soluciones al problema que estoy exponiendo. Ajá. ¿Qué propongo o qué se puede hacer para darle solución a dicho problema? Ajá.
Y ahora sí, la estructura interna. ¿Qué debe de contener el texto? Ajá. Quedamos que la estructura externa es cómo voy acomodando el contenido que voy obteniendo. Y ahora la estructura interna es qué sí o sí tiene que llevar mi texto a la hora que lo redacto. Primero que nada, tiene que llevar una tesis, que la tesis vendría siendo esa idea que voy a defender o a refutar. Entonces, básicamente la tesis es el tema que seleccioné y el punto de vista que tengo respecto a ese tema. Entonces, pues, ¿dónde va a ir esa pequeña parte? Pues en nuestro planteamiento, ¿cierto? La tesis va a ir dentro de nuestro planteamiento, que es donde expresamos el tema y nuestro punto de vista respecto a ese tema. Entonces, primero tenemos una tesis. Sí o sí tiene que tener tesis porque si no, entonces, ¿de qué vamos a hablar o qué vamos a defender? Luego, sí o sí debemos de contar con argumentos. Recuerden que es esta parte la que le da fuerza a mi punto de vista. Si ustedes no utilizan argumentos, entonces no van a lograr el objetivo del texto ensayístico, que es persuadir al lector. Si yo no arrojo argumentos, pues va a ser más difícil que vaya yo logrando el persuadir a mi lector. Y ya hemos hablado, o ya he mencionado varias veces, que estos argumentos, pues casi siempre lo que nosotros buscamos durante nuestra investigación son premisas. ¿Qué son las premisas? Son datos que, de acuerdo a las fuentes donde yo busqué, pues son datos validados. Esto quiere decir que son certezas. O sea, que cuando yo lo digo es algo verdadero. Entonces, es cuando voy arrojando una verdad tras otra verdad, tras otra verdad, y con esas verdades juntas puedo llegar a una conclusión que sustente y le dé fuerza a mi punto de vista. Ajá. Podemos decir, otro tema que podemos abordar en un texto ensayístico, la tecnología. Pues que básicamente podríamos decir, un beneficio o un arma, porque como sabemos la tecnología tiene sus cosas padres, pero también tiene sus cosas feas. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos tomar un punto de postura y defender a la tecnología o no defender a la tecnología y abordar todos esos puntos negativos que tiene la tecnología. Supongamos que yo estoy a favor de la tecnología. Entonces, ¿cómo voy a ir desarrollando un argumento? Pues entonces voy a ir a buscar información sobre la tecnología y yo sé que a lo mejor la contraparte que no está a favor de la tecnología me va a llegar a decir, pues es que dentro de todo lo que conlleva la tecnología, pues se presta mucho la trata de personas, la pornografía, el adquirir sustancias ilegales, el tráfico de animales exóticos, la venta de órganos ilegal y un montón de otras cosas más, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo ir a buscar a instituciones que se dediquen a investigar qué uso le da la población a la tecnología y buscar estadísticas de que me diga, pues el 70% de la población utiliza el Internet de forma educativa. Entonces, una verdad que yo puedo poner es el 70% de la población utiliza el Internet de forma educativa. Y aparte, un 25% de la población lo utiliza para otra cosa positiva. Y así me voy. Y al final la conclusión es, pues, que la mayoría de la población utiliza pues, la tecnología en cosas buenas que en cosas malas. Entonces es ir arrojando verdades para poder llegar a una conclusión respecto a lo que yo defiendo. Entonces así se va formando un argumento. Luego tenemos el lenguaje, pues que es súper importante
como en cualquier texto, primero que nada definir hacia quién va dirigido. Ajá. Acuérdense que la mayoría de las veces pues es al público en general, ¿sí? O a gente especializada en el área del tema que voy a abordar. ¿Sí? Entonces, si va al público en general, pues seleccionar bastante bien el lenguaje que voy a utilizar para que cualquier persona lo pueda entender. Y si va para científicos, supongamos, pues entonces ahora sí puedo utilizar lenguaje más especializado, porque como va dirigido a científicos, ellos van a ir comprendiendo cada término que yo les vaya arrojando. Nos dice que dentro del lenguaje hay que cuidar la redacción, y en la redacción hay que cuidar algunos puntos bien importantes, como lo son pues primero la adecuación, que es lo que acabo de mencionar, el tipo de lenguaje que voy a utilizar de acuerdo al lector que voy a tener, la coherencia y cohesión, que básicamente pues es este hilo conductor que va haciendo que el texto tenga lógica, ¿ah? Y que las ideas se unan una con otra y que entonces el lector lo pueda comprender. Y pues por último, la disposición espacial, que básicamente la disposición espacial es cómo lo acomodo en una hoja de papel. Entonces acuérdense que eso también cuenta y eso también atrae a lectores. Luego necesitamos la claridad, porque al final de cuentas lo que yo quiero lograr es persuadir a mi lector, no confundirlo más, ni mucho menos que entonces piense lo contrario, ¿cierto? Entonces tengo que ser claro para que se cumpla el objetivo de ese tipo de texto. Nos dice que la claridad la vamos a lograr utilizando figuras retóricas, las distintas funciones comunicativas, que también ya las vimos, la referencial, la emotiva, la poética, que quedamos que es el uso del lenguaje para dar diferentes tipos de mensajes. Y de esta forma, pues vamos a ir logrando la intencionalidad que tiene este tipo de texto, que básicamente, pues es persuadir. Y sí o sí, en nuestra estructura interna, que creo que acá me lo salté, que dice, debe de contener en la estructura externa nombre del autor y fuentes de consulta. Entonces, en la interna también nos mencionan las referencias. Sí o sí tengo que respaldar todo lo que acabo de decir. ¿Cómo lo respaldo? Pues con las fuentes que consulté. Es decir, no me lo estoy inventando yo. Este dato lo saqué del INEGI, o lo saqué de la página de Greenpeace, o lo saqué de tal institución que apoya o, pues, a las personas que sufren violencia intrafamiliar. Entonces, siempre tiene que ir pues respaldado. ¿Cómo lo pueden encontrar ustedes en un texto? Ese respaldo, pues hagan de cuenta que casi siempre van a tener su texto, y es más, casi siempre hasta Wikipedia lo trae en la mayoría de las veces, que pues tenemos nuestro texto y cada vez que se acaba, termina un párrafo o alguna idea en específico, después siguen dos corchetes con un numerito. Ese numerito es la referencia. Entonces, lo que casi siempre hacen los autores es que al final, cuando terminan el texto, ponen un apartado de referencias y hacen un listado de toda referencia que consultaron: revistas, artículos, páginas de internet, libros, páginas de instituciones, lo que ustedes quieran, videos, documentales, entrevistas, audios. Entonces, todo lo enlistan hasta el final y a cada referencia le ponen un numerito. Entonces, yo sé que cada que aparezca el número 1 en mi texto, esa información fue obtenida de la referencia número 1 que viene hasta el final. Todo lo que tenga el número 30 viene del número de la fuente que tiene el número 30. Entonces, así es como referenciamos. ¿Para qué? Para que
cada dato que yo voy dando, el lector pueda ir consultándolo, sepa de dónde salió exactamente. Entonces, cada dato que yo voy arrojando, después del dato hay que colocar corchetes con un numerito que haga referencia a la fuente o referencia de dónde salió dicho dato. Y a grandes rasgos, pues tenemos que sí o sí en la estructura de un ensayo, necesito una tesis más argumentos para poder llegar a una conclusión. Esto quiere decir, necesito un tema y respecto a ese tema necesito un punto de vista que defender para poder desarrollar argumentos y con estos argumentos poder llegar a una conclusión. Y entonces nosotros pues vamos a poder clasificar a nuestros ensayos. Vamos a tener dos tipos de clasificación. La primera, que depende mucho del tema que yo esté abordando. Entonces, bien importante, en la mayoría de las veces se nos va a decir que para hacer un texto ensayístico, sí o sí tiene que ser un tema problemático. Y entonces nos vamos a los temas súper comunes, que sabemos que causan controversia. Algunos que ya les mencioné, la pena de muerte. Todavía hay gente que sigue discutiendo la homosexualidad en pleno 2022. Cuestiones de la eutanasia, que es esa posibilidad de decidir cuando ya estoy en etapa terminal si quiero continuar o ya mejor. La eutanasia, cuestiones de la genética, de lo que vimos en la otra clase, de qué también sería diseñar a los bebés o no diseñar a los bebés, por qué sí, por qué no. Podemos agarrar el tema de la clonación, que ya con todo lo que conocemos de genética, ya hemos clonado ovejas y algunas plantas, entonces hasta cierto punto podríamos llegar a la clonación del humano, pero ¿por qué sí o por qué no? El aborto también es un tema que causa controversia. Pues casi siempre nos vamos por estos temas que sí o sí son pues muy controversiales, pero es bien importante que ustedes consideren que cualquier tema puede ser controversial. Lo que ustedes tienen que buscar es en la historia de ese tema. Supongamos, es que a mí me encanta el fútbol y me encantaría hacer un ensayo sobre fútbol, pero pues es que no hay controversia en el fútbol. Te aseguro que si le buscas en la historia del fútbol, hay momentos que han causado controversia y entonces hay que buscar ese momento histórico donde el tema causa controversia y es ahí donde agarro esa parte de la historia del tema y sobre eso desarrollo mi, mi texto ensayístico. Entonces nada más considerar que cuando sea el tema, no nos casemos con los temas ya que son súper populares en cuanto a controversia, sino que cualquier tema puede ser controversial. Y entonces yo les decía, los puedo clasificar de acuerdo al tema que yo seleccione. Puede ser un ensayo filosófico, un ensayo literario, académico, científico, político, que va a depender pues de acuerdo, o sea, de qué voy a hablar. Por ejemplo, el literario, ahí me dice que es cuando voy a hacer comentarios y reflexiones personales respecto a una obra literaria. Entonces puedo hacer mi ensayo o sus profesores
les pueden encargar un ensayo sobre algún libro que lean. Este mes vamos a leer, no sé, El Conde de Montecristo. Y entonces, pues vamos a hacer un ensayo. Entonces ustedes tienen que buscar del libro, pues, qué les gustó, qué no les gustó, y tomar un punto de partida, es decir, yo voy a defender al libro porque maneja este tema y este tema y este tema, que cuestiones sociales son bien importantes y los aborda de buena forma, y el autor denota que aunque es un texto literario, una novela, pues conoce de los temas sociales y los aborda muy bien, o de plano lo leí y pues no me gustó nada, entonces ¿por qué no me gustó? Y dar argumentos de por qué no me gustó el libro. La parte científica, pues hay muchos temas científicos que también se pueden abordar desde la parte moral, de decir sí o no. Pero en general, como nosotros vamos a clasificar los ensayos, es en un ensayo objetivo o en un ensayo subjetivo. Y ya muchas veces hemos mencionado lo que es algo subjetivo y lo que es algo objetivo. Entonces, ¿cuándo voy a tener un ensayo objetivo? Cuando todos mis argumentos son hechos objetivos. O sea, no involucro mis creencias y sentimientos, sino que todos los datos pues parten o vienen de la parte lógica. Que, ¿cómo podemos identificar un tipo de ensayo? Pues tiende mucho a utilizar las estadísticas, porque las estadísticas pues vienen de la lógica, ¿no? De aplicar matemáticas. Entonces, un ensayo objetivo es cuando pues no involucro mi parte emocional, sino que pues digo mi punto de vista, si estoy a favor o en contra, pero eso lo voy a defender meramente con hechos lógicos. Y el subjetivo, pues es cuando sí juego con las emociones, y hablo a partir de la experiencia, y mi punto de vista es a partir de la experiencia. Es, como dicen por ahí, es cuando hablamos de cómo nos fue en la feria. Entonces, es cuando el tema lo abordamos desde cómo me fue a mí, y por eso tomo mi punto de partida. Si sí o sí, no. Y los argumentos van a ser a partir de mi experiencia más que de hechos objetivos. Entonces, en este caso, sí involucramos la experiencia personal y sí involucra mi sentir y mis creencias. Y por eso nos dice que el segundo, cuando ustedes utilizan el segundo tipo de ensayo, pues disminuye la fuerza argumentativa, porque a final de cuentas, lo que yo sienta o lo que yo crea, no siempre es lo que demuestra la ciencia o los hechos objetivos. Supongamos que vamos a hacer un ensayo sobre la ciencia, la tecnología, y yo digo que la tecnología es pésima porque una vez compré un teléfono celular y se me descompuso al mes. Pero a lo mejor quien me lee va y busca las estadísticas de